Ahora puedo entrar aquí y hacer todo tipo de cosas, y podría ser superficial, y estaría saltando, y podría hacer que toquen más música, y hacerte saltar, y todo tipo de cosas, pero eso sería lo más cruel que podría hacer. Estás muriendo. Una vez más, es un gran privilegio para mí estar aquí contigo para hablar de las cosas de Dios. Y como dije en la primera sesión, quiero dejarlo muy, muy claro. No estamos aquí para excitarte, emocionarte, para ponerte en marcha como un soldado de juguete, para pensar en las cosas de Dios, y luego en unos días para que todo se desinfle y te deje más amargado de lo que comenzaste. No se trata de levantar las manos, contar cabezas o decir que tantas personas se salvaron o que esto o aquello sucedió. No. No son números. No son estadísticas. Son personas. Y tu mayor necesidad es saber lo que Dios ha dicho y pensar en ello, pensar profundamente en ello, y luego tomar ciertas decisiones con respecto a tu vida y tu relación con Dios. Ahora, en el primer sermón, hablamos de que todos ustedes dentro de 50 años, todos ustedes, o al menos la gran mayoría de ustedes, estarán muertos. Algunos de ustedes estarán en el cielo. Algunos de ustedes estarán en el infierno. Esa es solo una realidad. Y como dije, esa es la dolorosa realidad de ser un predicador. ¿Ves? Cuando te miro, esto no es un juego. Estoy mirando a hombres creados a imagen de Dios, sin embargo, hombres que han pecado como todos han pecado, incluyéndome a mí, y pensar que algunos de ustedes pasarán la eternidad excluidos de Dios, de la vida misma. Pero tal vez la peor parte de eso, y vamos a hablar de eso en otro sermón, la realidad del infierno no es la exclusión de Dios, sino la exclusión de la presencia favorable de Dios. Una de las cosas más aterradoras del infierno es que Dios está allí en la plenitud de su justicia y la plenitud de su ira. En Perú, trabajé mucho con drogadictos. Teníamos un centro de drogas. Muchos de ellos que estaban involucrados en mover tráfico de drogas a través de las selvas, diferentes cosas así. Y a veces, algunos de nuestros hombres entrarían en lo que se llama un beco, un hoyo. Y a veces era un hoyo literal donde las personas estarían lo que llamamos fumando pasta, fumando crack. Y aunque estaban en tanto dolor, estaban torturados. Y sin embargo, si intentabas quitarles la pipa, te arrancarían los brazos. El infierno, en cierto sentido, es ser completamente entregado, no solo a un mal externo, sino a tu propio mal, el mal de tu propio corazón sin una sola gracia restringida, sin luz, sin vida. Ahora, te estoy enseñando la Biblia. Sé que muchos hombres vendrían aquí y tratarían de emocionarte con la victoria en Jesús. Necesitas conocer la verdad. Necesitas conocer la realidad de lo que no eres tú, sino lo que somos. Y así necesitamos adentrarnos en las Escrituras ahora antes de llegar a las buenas nuevas del Evangelio. Y necesitamos decir algo sobre lo que somos. C.S. Lewis dijo algo una vez que era muy, muy cierto. Dijo, no hay persona común. No hay una persona simple, solo ordinaria. Cada uno en esta sala un día, algunos de ustedes, se transformarán en un ser de tal luz extraordinaria y belleza que si pudieras verte como serás un día en Cristo, tendrías la tendencia a querer caer y adorarte. Y otros se convertirán en criaturas tan extraordinarias, tan monstruosas, tan horribles, tan inmorales que irían mucho más allá de cualquier cosa que Hollywood pudiera proyectar o crear. Esa es una de las razones por las que soy predicador. Quiero decir, me crié con caballos y ganado y cazando y pescando. Preferiría mucho más volver a eso que pasar mi vida yendo a selvas y zonas de guerra y de nación en nación predicando. Pero ves, esta es la realidad. Y todos quieren simplemente ignorarlo, ¿sabes? Con muchos aleluyas aquí, y alabanzas al Señor aquí, y victoria en Jesús. No. Necesitamos hablar de lo que realmente está pasando aquí. ¿Realmente crees que Dios enviaría a su propio Hijo a morir por ti si tu situación no fuera tan grave, tan aterradora? Las posibilidades de gloria ilimitada y las posibilidades de un horror más allá de la descripción. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal aquí? Es nuestro pecado.
Nuestro pecado. Eso es todo. Si miras por todo el mundo, es la misma respuesta en todas partes. ¿Por qué están muriendo de hambre los niños? Hay suficiente comida para todos. ¿Por qué están muriendo de hambre? Pecado. ¿Por qué hay guerras? ¿Alguna vez has estado en una guerra? Es horrible. Es como si los hombres se convirtieran en demonios. ¿Por qué hay guerras? No hay necesidad. Pecado. Pecado. ¿Por qué hay muerte? Pecado. ¿Por qué hay divorcios? Pecado. ¿Por qué se abusa de los niños? Pecado. Cada miseria vuelve al hecho de no solo que hay pecado, eso sería fácil, sino que tú y yo somos pecadores. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a entrar en el libro de Romanos, y vamos a descubrir qué significa. Ahora, vamos a estudiar en Romanos capítulo 3, pero quiero darte una introducción. Quiero guiarte a través de Romanos 1 y 2 antes de llegar al 3. Ahora, puedo ir a un campus universitario y comenzar a predicar esta una cosa. Porque Dios amó tanto al mundo. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que quien quiera que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Puedo hablar sobre un Dios que está tan lleno de amor que daría a su propio Hijo para salvarnos. ¿Y sabes cuál será la respuesta? Ira y odio. Quiero decir, ladridos, violencia física. Es como si se volvieran locos. ¿Por qué? Estoy hablando de amor. Estoy hablando de Dios dando a su Hijo. ¿Por qué están enojados? Están enojados porque tienen que reconocer una necesidad, y no quieren hacer eso. Preferirían tener una religión donde puedan trabajar su camino hacia el cielo y luego presumir de lo que hicieron. Pero no quieren un Dios de amor que dice, eres necesitado. Necesitas que alguien haga algo por ti que no puedes hacer. Odian eso. Pero es un hecho. Es un hecho. Así que en Romanos capítulo 1, 2 y 3, ¿sabes lo que está haciendo Pablo? Está trabajando con todas sus fuerzas para condenarnos, para mostrarnos que estamos condenados. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? ¿Está tratando de arruinar el día de todos? ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, déjame darte una ilustración. Mi mamá era una mujer muy fuerte. Y un día, tenía una cita médica, y sentía que algo estaba pasando. Así que me pidió que fuera con ella. Dije, está bien, mamá. Voy. Así que entramos, y el médico entró con una pila de carpetas Manila, con todas estas pruebas. Él conocía a mi mamá. Él sabía que mi mamá era una mujer de voluntad muy fuerte. Ese día, ese médico arruinó la vida de mi mamá. Ese día, ese médico hizo que mi mamá estuviera tan triste y quebrada que lloró y lloró y lloró. Ahora, como hijo, ¿qué debería hacer? Debería golpear al hombre en la cara, es lo que debería hacer. Cuando mi mamá salió, miré al médico y le dije, gracias. 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 Me ocuparé de mi mamá. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Digo, ¿qué tipo de hijo soy? Bueno, aquí está lo que estaba pasando. El médico sabía dos cosas. Mi mamá era una mujer de voluntad muy fuerte. Número 2, mi mamá tenía cáncer, y la estaba matando. Así que entró, y fue directo. Él dice, señora Wasier, ella dijo, sí, tienes cáncer. Y vas a morir. Y ella es como, no. Y entonces él toma ese primer sobre, nuestro primer sobre Manila, lo abre. Aquí está la evidencia número 1. Señora Wasier, ¿ves esto? Estás muriendo. No. Ok. Aquí hay más evidencia. Señora Wasier, ¿ves esta prueba? Estás muriendo. No. Señora Wasier, aquí hay una radiografía.
La primera. ¿Ves esto? ¿Ves esta mancha? Es enorme. Estás muriendo. Bueno, ¿estás seguro? Otro más. Señora Washer, míralo desde este lado. Señora Washer, estás muriendo, y debemos hacer algo ahora. Mi mamá lo aceptó, se echó a llorar, llorando, salió, y le dije al médico, gracias. Que tenía el conocimiento de su oficio, y que tenía la audacia y el amor para arruinar el día de mi madre. Tenía que decirle la verdad si iba a salvarla. Ahora podría entrar aquí y hacer todo tipo de cosas, y podría ser superficial, y estaría saltando, y podría hacer que toquen más música, y hacerte saltar, y todo tipo de cosas, pero eso sería lo más cruel que podría hacer. Estás muriendo. Tienes un cáncer que va mucho más allá de un cáncer físico, y la enfermedad no es solo la pérdida de tu vida, es la pérdida de la eternidad, de la vida misma. Así que lo más amable, lo más amoroso que puedo hacer por ti es lo mismo que hizo ese médico con mi mamá, presentarte evidencia, tras evidencia, tras evidencia de que eres un pecador como yo. Y al igual que yo, sin Cristo, poblarás el infierno. Y debes saberlo. Déjame predicar esto. Debes. Y vamos a llegar más tarde. Vamos a hablar del amor de Dios y lo que hizo en Cristo. Pero antes de todo, tienes que reconocer tu necesidad. Jesús, Él no es solo una parte de tu vida como el glaseado en la parte superior del pastel. ¿Estás bromeando? Él es tu vida o no es nada. Él no es solo algo que agregas a tu vida para hacerla un poco mejor. Él es nuestra vida. Él no es solo alguien que te ayuda en tu camino hacia la salvación. ¿Alguna vez has visto esa imagen de huellas en la arena? Así que escucha. Así que este tipo tiene un sueño, y está hablando con Jesús, y dice, no entiendo, ¿sabes? Hay dos juegos de huellas en la arena, tú y yo caminando por todos los buenos momentos. Pero en los malos momentos, solo hay un juego de huellas. ¿Dónde fuiste durante todos esos malos momentos? Y Jesús dijo, fueron esos momentos los que te llevé. Y todos dicen, oh, eso es tan hermoso. Eso es probablemente lo más estúpido que alguien haya escrito alguna vez. Jesús siempre te lleva. Él no me lleva cuando lo necesito. ¿Y cuando no lo necesitarías? Él siempre lleva a su pueblo. Siempre. Recuerda lo que dije que voy a poner en mi lápida. Contribuí nada a mi salvación sino mi pecado y nada a mi ministerio sino mi debilidad. Es Jesús. Como un famoso predicador en una ilustración dijo, el ladrón, Alaskar Beggar. El ladrón llega al cielo y alguien dice, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí? No sé. Ese tipo de allá dijo que podía venir. Eso es todo. Es Cristo. Es Cristo. Cristo es todo. Él es todo. Y quiero que hagas lo que he hecho. Quiero que mires en el espejo oscuro de tu propio corazón y veas que sin Cristo no tienes esperanza. Cero. Y así es lo que está haciendo Pablo. En Romanos capítulo 1, en los versículos 18 a 32, y no vamos a leerlo, pero solo quiero que entiendas lo que está pasando. Pablo está haciendo un argumento de que todas las naciones son malvadas y depravadas y viles y oscuras y odian a Dios. Y cada uno de sus ídolos está hecho por la mente humana con un solo propósito, para suplantar o reemplazar al único Dios verdadero. Porque el único Dios verdadero es luz, y nuestros corazones son oscuros, y amamos la oscuridad y odiamos la luz. Así que hacemos ídolos. Eso incluso sucede el domingo en la iglesia. ¿Sabías eso? Muchas de las personas que están alabando a Dios, no están alabando a Dios. Están alabando a un Dios que hicieron a su propia imagen, y luego están adorando la imagen que hicieron. Los hombres no nacen amando a Dios. Nacen odiando a Dios y alejándose de Él, y ese es el argumento de Pablo. Así que cuando llegamos al capítulo 2, parece que Pablo se está dirigiendo, posiblemente, al moralista gentil o al filósofo.
Así que escucha a Pablo hablar, y él dice, wow, sí. Esas personas que no están en nuestro reino, esas otras naciones, y esas personas que no están educadas. Pablo, tienes razón. Tienes razón lo que estás diciendo, lo que dices. Son un montón de gente malvada. Son inmorales. Son no educados. Todos deberían estar encerrados. Pablo, nosotros los filósofos morales, estamos de acuerdo contigo. Y Pablo se da vuelta y dice, y lo mismo sobre ti. Aquellos de ustedes que señalan el pecado, y escriben todas sus filosofías y todo lo demás, son tan malvados como los ignorantes. Todos son malvados. Y luego los judíos se levantan y dicen, wow. Pablo derrotó a los gentiles. Derrotó a los filósofos. Pablo, tienes razón, Pablo. Esos gentiles, toda esa gente fuera de Israel, son malvados como tú dices. Estamos de acuerdo contigo, Pablo. Amén. Y luego Pablo se da vuelta y dice, ¡ay de ti, hipócritas malvados! Y así, ¿qué está haciendo? Está condenando a todos. ¿Por qué? Cuando lees a Pablo, descubres que es una de las personas más amorosas que jamás haya caminado por el planeta. ¿Por qué lo está haciendo? Por la misma razón que ese médico sabía que la única manera de salvar la vida de Barbara Guasier era convencerla completamente de su necesidad, de aplastar toda duda de que ella pudiera salvarse a sí misma. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso es lo que debo hacer si soy un predicador fiel del Evangelio. Pero puedo asegurarte, no estoy tratando de arrojar luz sobre ti que no haya arrojado sobre mí. Pablo el apóstol, un hebreo de hebreos, apóstol, un hebreo de hebreos, un judío de judíos, un gran teólogo entre sus contemporáneos como judío, se refirió a sí mismo como el mayor de todos los pecadores. Eso es algo que todos tenemos en común. Tenemos una hermandad. Alguien puede acercarse a mí, y puedo decir, hola, hermano. Y ellos pueden decir, no me digas hermano. No eres de mi color. O alguien puede decir, no me digas hermano. No soy cristiano. O alguien puede decirme, no me digas hermano. Nunca has estado en la prisión. Puedo decir hermano todo el día porque tú y yo compartimos una cosa, la misma clase de naturaleza pecaminosa, inmoral, depravada, malvada, que odia a Dios. Somos uno. De hecho, si estuviera predicando a un grupo de niñas de 12 años con cintas rosas en el cabello, que fueron educadas en casa y nunca salieron de la casa, podría decir lo mismo sobre ellas. Si tuviera a cada filósofo moral, predicador, religioso aquí hoy, podría decir lo mismo sobre ellos que estoy diciendo sobre ti y sobre mí. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios Todopoderoso. Así que hay una hermandad aquí. Hay una hermandad aquí. Así que llegamos a Romanos capítulo 3 versículo 23. Un versículo con el que todos están familiarizados, porque todos han pecado. ¿Te asusta eso cuando lo lees? En general, en nuestra cultura, no asusta a nadie, ¿verdad? Quiero decir, solía presumir de cuánto podía pecar. Podía pecar más que todos. Podía beber más que ellos, fornicar más que ellos, todo. Presumimos del pecado. Nos entretenemos con el pecado. Usamos el pecado para vender llantas de camión. No tenemos miedo del pecado. ¿Quieres saber por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Cuánto odia Dios el pecado? Adán cometió un pecado. Mordió una fruta prohibida. Y Dios, por ese único pecado, condenó al universo entero a la muerte y a la ira. ¿Cuántas veces has pecado? No puedes contarlas ni con una calculadora. La IA no podría contarlas. Ahora solo detente un momento y piensa en lo que estoy diciendo. No podría ni comenzar a contar mi pecado. No podría ni comenzar a contar mi pecado desde que soy cristiano. Si condenó toda la creación y la entregó a la corrupción por un pecado, ¿qué hará con alguien como yo?
¿Por qué no tenemos miedo cuando escuchamos que todos han pecado? Porque no sabemos quién es Dios. La gente piensa que es como el abuelo o Santa Claus o algo así. Pero no lo es. No lo es. Imagina por un momento, imagina esto. En el día de la creación, los 6 días, Dios hace esto. Él ordena a las estrellas, estas esferas ardientes inconcebiblemente grandes que ni siquiera podemos comprender. Él ordena a las estrellas que se pongan en el lugar exacto que Él ha ordenado en el universo, y se inclinan y lo adoran. Él le dice a los planetas que se muevan en ciertos círculos, y todos se inclinan en obediencia. Él le dice a las montañas que se levanten, y obedecen. Él le dice a los valles que se echen abajo, y se arrodillan y caen ante Él. Él le dice a los grandes océanos, llegarás a este lugar y no irás más allá. Y lo adoran, y luego Él te mira a ti y dice, ven y tú dices, no. Por eso el día del juicio, toda la creación se pondrá de pie y aplaudirá y adorará a Dios cuando condene tu alma al infierno. Debes entender esto. Esto no es un juego. No estarás ante Él. He oído hombres decir, bueno, estaré allí. Escuché a una estrella de cine decir esto hace unos años. Bueno, si hay un Dios, estaré ante Él y le daré una parte de mi mente. No, no lo harás. Te derretirás ante Él como una pequeña figurilla de cera ante un horno de explosión. Con eso estamos lidiando aquí. Dices, bueno, no me gusta eso. No importa. No te gusta que estés en prisión, pero lo estás. ¿Y si un hombre puede hacerte hacer algo que no quieres, cuánto más Dios? ¿Con quién crees que estás tratando aquí? Este es Dios. Y sin embargo, no hay temor de Dios en la tierra. Porque todos han pecado. Si estás fuera de Cristo, si Dios abriera tu mente y te mostrara una fracción de lo que eso significa, fracturaría tu psique y perderías la cabeza de terror. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez hubo un texto del Nuevo Testamento que ha sido malinterpretado y pervertido, es este. Tomamos esto, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y el predicador dice, sí. Dios te hizo para un propósito glorioso para realizar todos tus sueños. Eso no es lo que significa en absoluto. No es lo que significa. Lo siento. Esto no se trata de obtener tu mejor vida ahora. No lo es. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Significa que Dios te hizo para su propósito. Y has quedado corto de ese propósito. Y por eso todo en tu vida está dislocado, y torcido, y pervertido, y mal. Dios te hizo para Él, para Él. Y como todos nosotros, viviste para ti en lugar de para Él, para realizar lo que sea que pensabas que ibas a realizar. No fuimos hechos para seguir nuestros sueños. Nuestros sueños son torcidos y oscuros. Fuimos hechos para conocerlo y encontrar nuestro propósito en Él. Agustín dijo, nos hiciste para ti mismo. Y dependiendo de cómo quieras traducirlo, estamos perdidos, estamos confundidos hasta que nos encontremos en ti. ¿Qué significa este pasaje, estar destituidos de la gloria de Dios? En Romanos 1 nos dice, aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios. Eso es lo que significa. Entonces cuando dice, todos han pecado, quebrantado la ley de Dios. Luego también continúa y dice, aunque Dios merece todo honor y gloria y alabanza y obediencia, elegiste ponerte en el lugar de Dios. Ahora, a riesgo de ser apedreado o golpeado por ti, quiero compartir contigo algo que quizás nunca pensaste. La prisión es una gracia. ¿Sabes cuánta gente sigue sus deseos impíos? Ya sea convertirse en una famosa estrella de cine, o una famosa estrella de rock, o un empresario súper rico, o un político poderoso. Y siguen todos estos deseos sin Dios, y, ¿adivina qué? Los alcanzan. Y Dios nunca los detiene. Les da exactamente lo que querían.
No pone ningún obstáculo en su camino y corren de cabeza hacia. Piensa en eso. Él estableció un bloqueo. Él estableció un bloqueo. ¿No ves eso? ¿Alguna vez has leído el pasaje, a Jacob amé, a Esaú odié? ¿Alguna vez lo leíste y te preguntaste qué significaba? Quiero decir, a Jacob amé, a Esaú odié. Eso es lo que dijo Dios. Amé a Jacob, odié a Esaú. Sí, pero aquí está el problema. Cuando estudias ambas vidas, ves que Esaú fue tremendamente bendecido. Ves que Dios, ya sabes, le permitió prosperar, le permitió convertirse en muy poderoso, el líder de muchas tribus y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que Dios odió a Esaú? Te diré. Dejó ir a Esaú. No ves a Dios interviniendo en la vida de Esaú en absoluto para detenerlo de una existencia impía. Amó a Jacob. ¿Cómo amó a Jacob? Todos los días de la vida de Jacob, Dios lo golpeaba con todas sus fuerzas. Así que cuando finalmente llegó a la tierra prometida que Dios había prometido, cojeaba porque Dios lo golpeó realmente mal en una pelea. Dios podría haberte dejado correr. Podría haberte dejado correr. ¿No ves eso? Él te detuvo. Dices, pero voy a estar aquí 8 años, o voy a estar aquí 20 años, o voy a estar aquí, y ya sabes, toda mi vida. Bueno, podrías estar en el infierno para siempre. No estoy tratando de hacer menos lo difícil que es vivir aquí. No, no lo entiendo. ¿Pero no ves lo que estoy diciendo? El amor de Dios se manifiesta cuando nos detiene en seco. Y eso es lo que ha hecho. Nuevamente, podría ir y predicar esto en un campus universitario, me echarían. Podría predicar esto en algunas iglesias o iglesias llamadas y me echarían. Pero aquí estoy predicándotelo a ti. ¿Estás escuchando? Estás escuchando algo que reyes y sabios y eruditos y profetas anhelaban escuchar y no escuchaban, ver y no veían. Y aquí estás siendo predicado el Evangelio de Jesucristo. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, necesitamos retroceder y ver esto y ver lo que Pablo va a hacer. Porque cuando Pablo dice esto, recuerda que Pablo es judío. Cuando Pablo dice esto, los judíos tenían una idea muy diferente de que al nacer físicamente de la sangre de Abraham pensaban que estaban bien con Dios. ¿Recuerdas eso? Y luego viene Juan el Bautista y dice que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas rocas. El hecho de que nacieras en una cierta nación no significa absolutamente nada. Porque los verdaderos hijos de Dios son hijos de Dios por fe en lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso no comenzó en el Nuevo Testamento, siempre ha sido así. Abraham fue salvado por fe. Noé fue salvado por fe. Moisés fue salvado por fe. David fue salvado por fe. Todos los que alguna vez han sido salvados fueron salvados por fe. Estaban esperando la venida futura del Mesías para morir por ellos, o como nosotros mirando hacia atrás al hecho de que ya ha venido. Y aquí estás, de todas las personas en el planeta, sentado aquí, Dios te está trayendo el Evangelio. No a través de algún profeta que te va a profetizar, sino a través de alguien que va a interpretar la Escritura para ti. Así que Pablo va a retroceder ahora, porque sabe que cuando los judíos escuchen esto, e incluso los gentiles justos, van a decir, bueno, sí, no soy tan malo. Así que Pablo retrocede, y en el versículo 9 dice esto capítulo 3, ¿qué entonces? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos judíos mejores que el resto de la nación? ¿Somos mejores que los gentiles? No en absoluto. Ahora esto fue suficiente para que apedrearan a Pablo. Él dijo no en absoluto. No en absoluto. Porque ya hemos acusado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Ahora, va a tener que venir con un argumento. Ahora, recuerda, está escribiendo no solo a gentiles, está escribiendo a judíos. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando dice que eres tan pecador como cualquier otra persona,
no me importa cuán religioso seas, eres tan pecador. Van a querer pruebas. Entonces, ¿qué hace? Regresa al Antiguo Testamento y les va a traer pruebas y te está trayendo pruebas a ti. Mira el versículo 10. Dice, no hay justo. Pero no se detiene ahí. Si dijera, no hay justo, aquí está lo que harías. ¿De acuerdo? No voy a decir nosotros porque no quiero que encuentres ningún consuelo en el grupo. Esto es lo que harías. Pablo dice que no hay justo. Y tú dices sí, Pablo, tienes razón. Ya sabes, la mayoría de estas personas aquí, no son justas. Y luego Pablo regresa y dispara. Dice, no. No, ni uno. De todos los hijos de Adán, de todas las hijas de Eva, sabes que no uno. Ahora, ¿qué significa justo? Justo, tanto en hebreo como en griego, proviene de la idea de rectos. Y lo que significa es básicamente esto. El estándar por el cual todos ustedes serán juzgados es el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios que se revela a través de su voluntad. No serás juzgado en contra de otro recluso, bueno, soy mejor que él. El estándar por el cual serás juzgado es la perfección moral de Dios. Ahora, para que algo sea justo, tiene que estar perfectamente conforme al estándar. Entonces digamos que aquí hay un estándar y para ser perfectamente justo debes estar alineado paralelo con ese estándar. ¿Adivina qué? No lo estás. Tampoco yo. No eres recto. No estás conforme a la imagen de Dios. No estás conforme a la justicia de Dios, al estándar moral de Dios, en absoluto. Eres tortuoso. Vamos a lanzar algunas palabras ahí. Eres retorcido. Eso es lo que significa pervertido. Dislocado. ¿Roto? Todo acerca de ti, todo acerca de mí fuera de Cristo es torcido, y deformado, y roto. Eso es lo que somos. Pero el amor de Dios se te muestra. ¿Sabes cómo? Te lo está dejando claro. Te lo está manifestando. ¿Sabes cuánta gente, especialmente entre los políticos que deberían estar en esta prisión? ¿Sabes cuánta gente debería estar en esta prisión y no está en esta prisión? Y se van a salir con la suya toda su vida. ¿Te das cuenta de eso? Y luego sin frenos, sin obstáculos en su camino, van directo al infierno. Van a tener un funeral hermoso en el lado del Estado. Y habrá todo tipo de dignatarios hablando de lo maravillosos que son, pero están en el infierno. Dios te detuvo. Te detuvo. Con una señal visible, te detuvo. Hijo, escúchame. Recuerdo una vez que mi mamá, era como, primer día de clases, ella dijo, ahora no bajes al arroyo con tus amigos, no te metas en ninguna pelea, tienes tu ropa nueva de escuela puesta. ¿Y qué hice? El primer día fue malo. Así que voy a casa y llevo a mis dos amigos conmigo porque creo que el apoyo moral. Mamá no puede matarme si hay testigos. Y entonces subo y mi mamá, ella mira y tenía esa mirada. ¿Sabes esa mirada? Y dijo algo, no recuerdo realmente, pero fue algo como, sube, quítate la ropa, di tus oraciones y prepárate para morir. Y de inmediato me referí a mis dos amigos cercanos. Mamá, la ropa de John está sucia, y Reince, mi otro amigo, su ropa está sucia y rota. Están peor que la mía y tú no les estás haciendo nada. Y entonces ella dijo algo que probablemente fue la mejor teología que aprendí, ellos no son mis hijos. Tú lo eres. Y soy un padre y te amo, así que sube, quítate la ropa y prepárate para morir. ¿No ves que hay una gracia? ¿Cuántos hombres han cometido crímenes mayores que todos ustedes juntos y morirán sin que nadie lo sepa? Y quizás incluso sean elogiados por su rectitud. Te han detenido. Eso es una gracia. Eso es una gracia. Y te han detenido para que puedas escuchar, no hay justos, no, ni uno. Versículo 11, no hay quien entienda.
Recuerdo durante el funeral de mi padre, una de las cosas que me enojó tanto. Sus amigos mirando hacia abajo en el ataúd. Mi mamá está allí llorando. Y los amigos caminan un poco lejos del ataúd y dicen, entonces, ¿qué piensas sobre el juego que viene el viernes? Pero sabes que eso es cierto. Has hecho lo mismo. Los hombres se alejan y hablan del clima. Y esos hombres, no entienden que van a morir. Ni siquiera lo ven. O algún tipo en una pandilla, él muere y todos sus amigos se acercan y ponen cigarrillos y alcohol en el ataúd. Y es como gran cosa, ya sabes, él era uno de nosotros. Sí, ve a festejar. No tienen entendimiento de que su amigo está en el infierno. No hay entendimiento. No hay temor del Señor. Y mira lo que dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios a menos que Dios busque primero por ellos. Bueno, yo busqué a Dios. ¿Por qué? ¿Necesitabas algo? ¿Necesitabas salir de prisión? ¿Necesitabas una sentencia menor? ¿Querías que Dios te diera algo? ¿Es por eso que lo buscaste? ¿O buscaste a Dios solo por Dios? Imagina, ya sabes, vuelvo a casa desde aquí y bajo del avión, me subo al coche, llego a casa, y mi esposa me abre la puerta y la beso. Y ella dijo, wow, ¿de qué se trata eso? Bueno, esperaba que me compraras un nuevo rifle de caza, por eso te besé. Necesito algo. Estoy manipulando. Realmente no me importas, me importo yo, y necesito que me ayudes con mi cosa. Eso es porque los hombres buscan a Dios. Hasta que Dios comienza a buscarlos, y comienzan a ver a Dios. Estoy buscándote porque todo lo que dices sobre mí es cierto. Soy un pecador y merezco el infierno. Lo veo. Lo veo. Merezco el infierno. Ayúdame. Ayúdame. Y luego dice, y mira esto, porque todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. Y luego va, no hay nadie. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. He estado en el ministerio durante unos 40 y tantos años. Si tuviera $1 por cada vez que alguien me dijo una cosa, sería millonario. Empiezo a hablarles de Jesús y ¿qué dicen? Les pregunto, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? ¿Y qué dicen? Sí. ¿Por qué? Soy bueno. Quiero decir, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Soy bueno. Soy bueno. Soy bueno. La Biblia dice que uno de los juicios que caen sobre el pecador es que el pecador, al rechazar a Cristo, está llamando a Dios mentiroso. Y esa es la verdad porque Dios dice que no hay bueno, no, ni uno, y siempre hay alguien en la multitud que dice, sí, pero yo soy bueno. Ni siquiera sabemos qué es bueno. No podemos ni decir que es bueno. Solo sabemos que el testimonio de Dios es que no somos buenos. Su garganta es una tumba abierta, con sus lenguas siguen engañando. ¿Cuántas mentiras has dicho? ¿Cuántas decepciones he dicho yo mismo? No creo que nadie en esta sala se levantaría y diría, eso no es cierto sobre mí. El veneno de áspides está debajo de sus labios. Que lo que hablan es tan engañoso algo, y él estaba predicando esto, y alguien dijo que eso no es cierto. Y él dijo, bueno, te digo, bajas a la esquina aquí en la calle, el primer tipo que pase, pégale un puñetazo en la boca y mira que sale. Ya sabes que va a salir. Esta es una descripción de mí antes de mi conversión, y estoy seguro de que es una descripción de ti. La boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Y ni siquiera derramar sangre por venganza, derramar sangre por dinero, por autogratificación. Cuando estaba en Perú durante la guerra, mi madre llamaba y decía, estoy muy preocupada por ti. Escuché sobre los bombardeos. Escuché sobre los ataques. Escuché sobre todo esto. Y le dije, mamá, no te preocupes. Al menos aquí, si alguien te dispara, hay una razón para ello.
Si estuviera en casa, alguien me dispararía en Walmart solo porque querían hacerlo. Somos un pueblo violento, agresivo. Es una historia de derramamiento de sangre y dominación de otros pueblos si solo lo miras. Eso es lo que somos. Y si dices, bueno, no he hecho esas cosas todavía, pero en ti está la capacidad de hacer esas cosas. Luego pasa al versículo 19, que es donde realmente se pone importante. Dijo, ahora sabemos que lo que dice la ley, lo habla a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se vuelva responsable ante Dios. ¿Qué significa eso? Hay tanta gente cuando les pregunto, ¿vas a ir al cielo? Dicen, sí. Y digo, ¿por qué? Y dicen, bueno, cumplo la ley. Cumplo la ley. Ese nunca fue el propósito de la ley. ¿Ves eso? Nadie ha llegado nunca al cielo, nadie ha estado nunca bien con Dios a través de la ley, a través de los 10 mandamientos, o cualquier otro mandamiento que Dios dio. Bueno, entonces, ¿por qué la dio? Nos dio los 10 mandamientos para que viéramos nuestro pecado. Y al ver nuestro pecado, correríamos a su misericordia. Entonces, ¿qué es la ley? ¿Cómo funciona? Así que imagina esto, los hombres, incluido yo mismo, los hombres son justos por sí mismos. Pensamos que somos buenos. Pensamos que merecemos un pase libre. Así que vamos, soy bueno. Y empezamos de esta manera. Y la ley baja y pone barras. Estás atrapado. Rompiste esta ley. Bueno, pero puedo hacer esto aquí. Boom. Rompiste esta ley. Bueno, puedo hacerlo aquí. Boom. Las barras bajan. Rompiste esta ley. Boom. Rompiste esta ley. Y luego nosotros, siendo tan justos por nosotros mismos, miramos, bueno, puedo ir por debajo y luego boom. Hay una plataforma de acero. ¿Qué queda? Mira hacia arriba. No puedes salvarte de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, o de esta manera. Solo puedes ser salvado de esta manera mirando hacia arriba a la misericordia de Dios. Y para ti, Él te ama tanto, te dio una ilustración absolutamente perfecta. Es donde estás ahora mismo. No puedes ir por este camino para salir. No puedes ir por este camino, por este camino, por este camino. No puedes cavar un túnel. Es esto. Es esto. Cuando tenía 18 años, me diagnosticaron algo que causaría dolor crónico. Cuando me levanto por la mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es prepararme para poder levantarme de la cama porque sé lo doloroso que va a ser. Cada año se pone peor y peor y peor. Quería ser tantas cosas. Me encantaba el taekwondo. Tenía tantas cosas que quería hacer. Era físico, era joven. Y cada año el dolor se pone peor. Ahora puedo decirte ante Dios, alabo a Dios por el dolor. Lo alabo. Lo alabo porque tal vez a través de ese dolor me mantuvo alejado de tanto pecado. Tal vez es a través del dolor que volvió mis ojos hacia Él. Todo lo que quería ser estaba en espera. No, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Nunca serás un luchador. Nunca harás esto, nunca harás eso. No. Tu cuerpo está plagado de dolor. Y si eso es lo que se necesita, que así sea. Eso fue el amor de Dios. Era necesario para mí, y todavía lo es. Es necesario. Sé que no parece así, pero aquí es donde Dios te ha puesto. Ahora puedes seguir golpeándote la cabeza contra las barras, puedes seguir tratando de cavar un túnel, pero no estás tratando de escapar de una cárcel, estás tratando de escapar de Dios. Y no funcionará. No funcionará. Al menos esperas que no lo haga porque si Él te deja ir, no hay a dónde ir.
Una de las declaraciones más aterradoras está en el pasaje que enseñamos en el libro de Apocalipsis. Dice, y no se halló lugar para ellos. Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra para los redimidos para su pueblo, pero a un grupo de personas y a la antigua creación, Él dice que no se halló lugar para ellos. Así que seguimos. Debido a las obras de la ley, versículo 20, ninguna carne será justificada ante sus ojos porque a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que dos cosas. Una que ya he dicho. Dios nos dio los 10 mandamientos para que los miráramos y dijéramos esto, si este es el estándar de Dios. Estoy roto, estoy perdido, soy un criminal, estoy bajo el juicio de Dios. He roto los mandamientos de Dios. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y luego continúa, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada ante sus ojos. ¿Qué significa ser justificado? Justificado es un término legal. Es un término forense. Y esto es lo que significa. Es la declaración legal de Dios de que estás bien con Él. Entonces el día del juicio, Él te mira y dice, esta persona está bien conmigo. Ahora quiero que pienses en algo. Adán estaba bien con Dios hasta que... un pecado. Y ya no estaba bien con Dios. Un pecado. Ahora pensemos por un momento. Saca tus calculadoras. ¿Cuántos pecados has pecado? Entonces la verdadera pregunta se reduce a esto. ¿Cómo puede Dios mirar a alguien como yo y declararme legalmente bien con Él? Solo hay una manera y de eso hablaremos en el próximo sermón. Solo hay una manera. Él puede declararme bien con Él porque Dios se hizo hombre. Y Dios vivió una vida perfecta que yo no podría vivir. Luego Dios el Hijo fue a ese árbol y en el árbol llevó cada crimen que he cometido contra Dios. Y luego en ese árbol, sufrió la maldición de Dios, porque está escrito, maldito es todo el que es colgado en un árbol. Y luego toda la ira, el santo odio de Dios contra mi maldad vino aplastando sobre la cabeza del Hijo, como dice en Isaías, y agradó al Señor aplastarlo. Cristo fue aplastado bajo la ira de Dios en mi lugar. Y luego, cuando pagó por cada último crimen tuyo y mío, dijo, se ha terminado. Un término contable, pagado en su totalidad. No queda nada por pagar por Paul Washer. Lo pagué todo. Una cosa con la que tengo un problema en nuestro llamado sistema de justicia criminal, dile al hombre cuánto debe. Dile cuántos años debe cumplir. Luego, cuando cumpla esos años, comienza de nuevo. Es nuevo. Dijiste que necesitaba pagar tanto para que se hiciera. Si lo paga, entonces déjalo ir. Pero no lo hacen, ¿verdad? Simplemente sigue apareciendo y sigue apareciendo y sigue apareciendo. Nunca puedes huir de eso. Nunca. 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 Sales de aquí. Vas por un trabajo. Van a querer saber. Van a querer saber. Van a querer saber. Bueno, puedo decirte que hay alguien en este sistema de justicia eterna que tiene un plan completamente diferente. En el momento en que aceptas a Cristo, tus pecados son perdonados, pasado, presente y futuro, y por eso puedes tener una conciencia perfectamente limpia. No es solo que fuiste perdonado. No. Tus pecados fueron pagados. No le debes nada a nadie. ¿Sabes qué, chicos, algunos chicos, que cuando son perdonados por un crimen que cometieron, viven una vida de miseria? ¿Sabías eso? Algunos de ellos incluso se suicidan. ¿Por qué? Porque siempre hay este pensamiento en mi mente de que mi crimen no ha sido pagado. Todavía soy culpable. Mi crimen no ha sido pagado. Todavía soy culpable. Todavía soy culpable. Todos dicen que no es suficiente. No es suficiente. Entonces tu conciencia está constantemente molesta. Cuando Cristo dijo que está terminado, lo decía en serio.
Es por eso que Pablo dice que un cristiano puede tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque no solo fuiste perdonado y tu crimen todavía está pendiente. Ya no está ahí. La justicia está perfectamente satisfecha con respecto a ti ahora. Y te paras ante Dios en Cristo, no solo perdonado, sino que Dios puede mirarte y declararte perfectamente justo ante Él porque Él pagó hasta el último centavo. Es cierto, hermanos. Somos pecadores poderosos. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con Martyn Lloyd-Jones. Algunos lo consideran uno de los cristianos más finos que jamás haya vivido, uno de los mejores predicadores del siglo XX, y yo estaría de acuerdo con eso. Hombre piadoso. ¿Sabes qué les decía a todos los que lo visitaban las últimas semanas de su vida cuando estaba muriendo? ¿Sabes qué dijo? Este hombre que era famoso por su piedad, su conocimiento, su predicación. Esto es lo que decía a todos los que venían a verlo. Decía esto: yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. ¿Correcto? Cristo es un gran Salvador. Oh, querido amigo, te ruego que no tomes una decisión emocional tonta. Te ruego que mires toda esta estasis, toda esta circunstancia tuya como una gracia de Dios. Nuevamente, ¿cuántos gánsteres, cuántos políticos, cuántos señores del crimen nunca van a ver el interior de una prisión? Nunca serán detenidos. Siempre pensarán que están en lo correcto y se despertarán en el infierno. ¿Y qué ha hecho Dios? Te detuvo. ¿No es eso una misericordia? ¿No es eso una gracia para traerte bajo la predicación del Evangelio? Y eso es lo que vamos a hacer. Hasta este punto, he predicado nada más que ley y condenación. Ley y condenación. Pero vamos a hacer un giro. Y vamos a ver que todo lo que necesitas, Cristo ya lo ha logrado todo lo que necesitas. A veces por la noche, me levanto y estoy preocupado por mí mismo y luego pienso, Jesús lo pagó todo. Jesús lo pagó todo. Si el diablo entrara ahora mismo y bajara por este pasillo central y dijera, Paul Washer, no mereces el cielo. Ni siquiera deberías estar predicando aquí, eres esto, eres aquello. ¿Qué argumento voy a dar? Tiene razón. Excepto por esto. Sí, todo lo que dices sobre mí es cierto y ni siquiera sabes lo malo que soy. Pero tengo un hermano mayor y su nombre es Jesús. Y en todos los lugares donde fallé, Él ha vencido. Él pagó por mis pecados en el Calvario. Y si quieres quedarte, puedo llamarlo para que hables con Él personalmente. Jesús lo pagó todo. Eres amado. Eres amado no porque seas tan maravilloso, como muchos predicadores te dirán. Eres amado porque Él es maravilloso. Porque Él es maravilloso. Oremos. Padre, oro, oh Dios, por favor, Señor, las palabras parecen tan pequeñas y estúpidas. No comunican lo que necesita ser comunicado. Oh, Dios, oro. Por favor, abre los corazones y mentes de los hombres, aquellos que han sido endurecidos por el pecado, aquellos que han sido cautivos del diablo para hacer su voluntad. Oh Dios, muestra tu poder. Salva y transforma vidas. Señor David, Él arrebató al cordero de la boca del oso y del león. Oh Jesús, eres más grande que David. Ven a arrebatar al cordero, Señor, de la boca del león, de la serpiente. Oh, Dios. Por favor, obra en las vidas de estos hombres. En el nombre de Jesús, amén.